Hola amigos de Epicentro, bienvenidos a Agenda Oculta. Este es un nuevo espacio que hacemos aquí en Epicentro en asociación con Clacay para hablarles de la agenda oculta que tienen grupos conservadores, grupos políticos que quieren que haya retrocesos en los derechos de todos, que limitan los derechos de todos y que van poco a poco copando los espacios. Eso no solo ocurre en el Perú, ocurre en muchos países del mundo y de eso es de lo que vamos a hablar. Y me acompaña Susana Chávez, mi co-conductora. Ella es la secretaria de Clacay y bienvenida, Susana, gracias y gracias por este espacio para discutir la agenda oculta. No, gracias a ti, Clara Elvira, porque esta es una oportunidad que efectivamente profundicemos en estos temas que están manejando nuestra vida y no lo sabemos. Bueno, pues hoy vamos a tener una entrevista con una activista salvadoreña, es Morena Herrera, y ella nos va a hablar de la lucha para defender a las mujeres condenadas por abortos en El Salvador, que es un tema grueso. Hay que escucharlo. Bueno, empezamos con algunas de las noticias de esta agenda oculta y nuestra primera noticia es algo que ha ocurrido en el Perú, la conmemoración del Día del Niño por Nacer. El Congreso ha aprobado una iniciativa en la que es declarativa, pero en la que declaran la importancia del niño por nacer y dicen pues que en el Perú eso ya es un hecho porque se hacen algunas celebraciones alrededor del embarazo y del niño por nacer. Susana, ¿qué implicaciones tiene esta declaración del Día del Niño por Nacer en el Perú? Mira, Clara Elvira, esta declaración pareciendo, digamos, una inocencia o algo edulcorado, es en realidad muy perverso. Primero porque lo que hace es separar a las mujeres de su propia experiencia del embarazo. Y todas sabemos que el embarazo puede ser una experiencia muy buena, pero también puede tener detrás experiencias muy dolorosas, como es el tema de la violación. Y entonces, y aquí se coloca en una esfera de que las mujeres son enemigas de su embarazo y por lo tanto hay que proteger al embarazo de ellas, lo cual es tremendamente perverso y es un asunto en el cual se basa del control de las mujeres y creo que eso es lo que hay que desnudar en este proceso. Pues lo que ha dicho Susana explica la declaración que van a ver ustedes del vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, quien habla de que bueno, ya es un hecho el Día del Niño por Nacer porque siempre en las casas hacen baby showers y además así rodean a las mujeres y no les permiten tomar otro tipo de decisiones. Miren lo que dice Waldemar Cerrón. Las generaciones de ahora se han agrupado y hacen su baby shower. Ya este día está en la sociedad, está institucionalizado. Le falta solamente lo formal. Y le agradecemos bastante a los congresistas poner el tapete en esto. Hay que entender que la vida de un nuevo ser significa la preservación de la existencia del ser humano. A nadie le va a gustar que le interrumpan su ciclo de desarrollo. Imagínense que hubiesen tomado esa decisión con nosotros. No estaríamos aquí. Ni siquiera lo que estamos hablando a favor de ello. Seamos más conscientes. Bienvenido este 25 de marzo a festejar el Día del Niño por nacer. Nos va a servir bastante. Fíjense, y algo más, cuando la familia no se entera que va a venir un nuevo ser, a veces la madre se siente sola y puede tomar una decisión equivocada. En cambio, en este Día del Niño por Nacer, la familia puede comprometerse a crecer más grande. No destruyamos las familias, sigamos con la preservación de la existencia del ser humano. Defendamos la vida en cuanto tenga que defenderse. Escuchemos a Pedro Martínez de Acción Popular, porque su testimonio, su presentación da cuenta lo distante que se encuentra justamente de la situación de las víctimas y es muy doloroso escucharlo. Si hubiesen sometido a otro maltrato que es el aborto, yo creo que no, de verdad. Un niño puede sanar esas heridas, esas cicatrices, esas secuelas dejadas por algunos malditos violadores que hacen daño a muchas niñas. Pero nadie, creo yo, tiene el derecho de quitarle la vida a un niño que está siendo concebido en el vientre de una madre. Yo les pido sobre todo a las mamás, a las señoritas activistas, que defiendan la vida.
imagínense, ¿no? Una niña violada de 12 años, tiene un embarazo horrible, tiene además un parto doloroso y cuando ve el bebé ya, según este caballero, todo se borra. Así todo piensan se los olvida. perpetradores. Bueno, así es. Vamos con nuestra segunda noticia. Esta noticia tiene que ver con una lucha en Honduras. Ahora que ha llegado al poder la presidenta Xiomara Castro, ha resucitado un poco la esperanza de las mujeres que quieren que se vuelva a distribuir el anticonceptivo oral de emergencia, que se pueda vender y entregar a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta campaña, Susana, en contra del anticonceptivo oral de emergencia, la llamada píldora del día siguiente? Mira, es una campaña que se ha ido reduciendo cada vez más y se ha quedado concentrada lamentablemente en Centroamérica, Honduras, que en este caso, y ahora en el Perú. Y te voy a explicar luego por qué en el Perú. Y lo que se trata es justamente aquellos sectores que piensan que la anticoncepción oral de emergencia es abortiva a pesar de sus múltiples demostraciones por la Organización Mundial de la Salud, que actúa como un anticonceptivo. Y es el único anticonceptivo, además, que actúa después de una relación sexual no protegida que cualquier mujer podría tener. Entonces, es más, aquí en el Perú, la anticoncepción oral de emergencia es parte del kit para la atención de las emergencias por violación sexual. Es el kit de la violación sexual. Entonces, si esto, por ejemplo, en nuestro país se diera que el Tribunal Constitucional, que está discutiendo en este momento esta decisión, lo prohibiera, nosotros ya no tendríamos cómo desde el Estado proteger a las mujeres para no tener un embarazo. Así de cruel. Y eso es lo que viene pasando en El Salvador, que las mujeres, en Honduras, que las mujeres no tienen acceso a la anticoncepción oral de emergencia y por lo tanto no pueden evitar un embarazo de una relación no protegida. Pues miren esta campaña del Plan SEA, que es esta campaña para que entienda la gente lo que tienen que pasar las mujeres para poder acceder a esta anticonceptivo oral de emergencia AOE. Soy Rocío Walquiria Reyes. Vivo en Honduras, el único país en toda Latinoamérica que prohíbe la venta y el uso de la pastilla anticonceptiva de emergencia. Este golpe a la igualdad de género me motivó a emprender un viaje fuera de mi país, mar adentro, para ejercer el derecho a decidir que mi país me prohíbe. Aquí, en aguas internacionales, decidí tomar una pastilla anticonceptiva de emergencia y denunciar al mundo entero que en Honduras tenemos que salir de nuestro territorio para tener el derecho de elegir sobre nuestro cuerpo. Bueno, tener que salir del propio país para estar protegido, para tener una protección ante cualquier tipo de relación sin protección, es tremendo. Es tremendo. Prohíben el aborto, prohíben la anticoncepción oral de emergencia, prohíben todo. Sí. Lo que no prohíben es la violación. Ah, eso sí no. Ya. Vamos con la noticia número 3. Esta es la iniciativa Don't Say Gay. Esta es una iniciativa que ha sido aprobada en la Florida. Es una propuesta legislativa para que no se hable de sexo ni de género, que no se dé educación sexual, ni se hable de los temas de orientación de género a los niños más pequeños, a los niños de primaria e incluso a algunos niños de middle school que sientan los profesores que todavía no están preparados psicológicamente para tener ese tipo de conversaciones. Y se basa en un asunto que ya hemos visto en el Perú también, y es que dicen los padres son los que tienen la potestad de decidir qué se les enseña a los hijos y qué no. ¿Por qué, Susana, ese tema es complicado? Es complicado porque lo que tratan de imponer es un silencio sobre la sexualidad. Es que como si nadie hablara, esta no existiese. Pero el problema de fondo es que lo que dejamos es, por un lado, desprovisto de información, de capacidad de tomar sus propias decisiones, de orientar, digamos, inclusive de manera adecuada su propia idea de su vida y hasta su asesoramiento psicológico, si es que lo necesitase,
y colocando un tema del silencio. Pero también con el silencio viene la arbitrariedad y viene también el abuso. Y entonces es el no reconocimiento, por ejemplo, que muchos niñas y niños podrían estar siendo vulnerados por el bullying, por no aparecer lo suficientemente masculino o lo suficientemente femenino. Y ese es un daño que se produce que muchas veces es irreparable para los niños. Y la educación sexual, hablar de esos temas ayuda a naturalizar, a transparentar y hacer también que los niños y niñas respeten desde muy pequeños estas distintas expresiones. Susana, has dicho, no hablar de algo no hace que desaparezca. Precisamente eso es lo que dice este hombre que defiende que los niños, que los estudiantes tengan acceso a información y que puedan hablar de lo que existe, de la realidad. Somos papás, estudiantes y profesores. Somos sus hermanos o hermanas y conversar sobre nosotros no es peligroso como para prohibirse. Esto sería profundamente prejuicioso y enviaría un terrible mensaje a nuestros jóvenes. Pues el presidente Joe Biden ha dicho que esta es una iniciativa del odio. La propuesta tiene todavía que pasar una etapa en el Congreso de la Florida para después llegar al Congreso de los Estados Unidos, pero lo que vemos es que van caminando, va avanzando esta agenda oculta, esta agenda conservadora que nos limita los derechos. Así es. Este es un tema muy peligroso porque así no se permite incorporar, por ejemplo, a quienes sufren discriminación o finalmente hacen que las instituciones inclusive se cierren para estas personas. Bueno, y además la ley establece que los padres pueden demandar a las escuelas si es que no les alertan, si ven en los chicos algún comportamiento que pueda ser sospechoso de homosexualidad. Bueno, vamos con nuestro tema número 4, que además es el que protagoniza la entrevista que tenemos a continuación. Hay una campaña en El Salvador, ya no más, no se puede soportar más abuso, liberación de condenadas por aborto en El Salvador. En El Salvador está prohibido el aborto en todas las circunstancias y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ya ha logrado algunas liberaciones porque hay mujeres que han sido condenadas por homicidio agravado, por haber abortado. No, y es triste porque se trata de mujeres muy pobres a quienes lamentablemente no han tenido a dónde recurrir. Pero es más, el extremo es tanto que ha llegado inclusive a sancionarse las emergencias obstétricas. ¿Qué significa? Que cualquier mujer en un estado de embarazo puede sufrir una complicación obstétrica. Entonces le dicen, usted no ha cuidado adecuadamente el embarazo, su complicación ha sido producida por usted. Y eso es lo que hace que estas mujeres muy pobres, además, vayan a la cárcel y expresen y sean la muestra de cómo se castiga el aborto en El Salvador. Son condenas a 30 años sí, y en muchos casos vemos que ni siquiera han tenido acceso a un abogado defensor. Así es. Las condenan facilito. Y no digamos que son las mujeres pobres solamente las que tienen que enfrentar estos problemas, pero las únicas que van a la cárcel son las mujeres extremadamente pobres. Pues esa es una lucha tremenda, una batalla profunda para lograr la liberación de las mujeres y para lograr que el país, El Salvador y además el mundo entiendan que eso es una barbaridad. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con nuestra invitada de hoy. Ella es Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador. Morena, gracias por estar aquí hoy con nosotras en Agenda Oculta. Muchas gracias por invitarme y un gusto encontrarles aquí. Morena, ¿cuál es el estado de la campaña de ustedes para lograr la liberación de las mujeres condenadas por abortos? Bueno, la liberación de las mujeres, hasta ahora llevamos 62, nos quedan 7 condenadas y 5 en proceso judicial que aspiramos a que no las condenen. Nosotras consideramos que estamos en la recta final de esa lucha porque, la libertad de cada mujer significa pasar por un laberinto judicial y administrativo para lograr sacarlos. Hemos usado todas las herramientas disponibles del sistema jurídico, del sistema legal y del sistema penitenciario. Me parece sumamente importante el trabajo que ustedes están haciendo, pero cuéntanos sobre el caso de Manuela.
Manuela fue sentenciada por un homicidio agravado. Cuéntanos qué cosas ha significado esto, por qué has llegado El Salvador a esta situación. A ver, a Manuela le pasó lo que a la mayoría de mujeres que llamamos las 17 y más les ha ocurrido. Ella acudió a un hospital en búsqueda de atención médica después de una emergencia obstétrica y allí en el hospital la identificaron como sospechosa de haberse provocado un aborto y es esa característica de sospechosa la que prácticamente la llevó a la cárcel. En poco tiempo, bueno, hicieron una denuncia inmediata cuando estaba en la sala de emergencia del hospital. La atendieron más tarde, primero la esposaron a las amigas del hospital y prácticamente salió del hospital a la cárcel. Ahí en pocos meses la condenaron, primero sospechosa de aborto, acusada de aborto. Después le cambian el tipo de delito y cuando ven, hay un tema aquí que en El Salvador el delito de aborto no está claramente tipificado. Entonces, generalmente los jueces o la fiscalía se guía por las normas de la Organización Mundial de la Salud que plantea que aborto es hasta las 20 o 22 semanas. Cuando se dan cuenta que el embarazo es de más meses o de más semanas de gestación, entonces, en vez de reconocer el error que han tenido, lo que hacen es cambiar el tipo de delito. Y por eso hemos tenido condenas de 30 y hasta 40 años de cárcel a mujeres que viven en pobreza, jóvenes y en situaciones de vulnerabilidad y marginalidad. ¿Cómo hemos llegado a esto? Como dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Manuela, la criminalización de emergencias obstétricas tiene que ver, ocurre en el contexto de penalización absoluta del aborto. Ahí tenemos parte de la explicación de lo que ha ocurrido con estas mujeres y de esta tremenda injusticia. Morena, ¿cómo funciona? Porque has dicho que en el caso de Manuela el hospital reporta. ¿La ley los obliga a reportar, decir, esta señora tiene visos de que se ha producido, se ha inducido un aborto y ellos tienen que llamar a la policía? ¿Cómo es el procedimiento? A ver, hay dos normas que tienen que ver con esto. Por una parte, el Código Procesal Penal, que establece que todo funcionario público o funcionaria pública tiene que denunciar cualquier comisión de un delito. Sin embargo, esta misma ley plantea que aquella información que está amparada por el secreto profesional, los funcionarios, en este caso médicos, médicas, personal sanitario, no está obligado a denunciar. Lo que ha ocurrido es que cuando se aprobó esta ley que penaliza de forma absoluta el aborto, inició una presión hacia el personal médico. Incluso en algún tiempo pusieron mensajes en las pizarras de los hospitales de si cualquier mujer que acudiera con sospecha de aborto debería ser inmediatamente reportada a la fiscalía y a la policía. Sí, eso es bien importante, Morena, y ahí también quisiera señalarte. Tú hablabas de estas mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pero ¿qué pasa con las otras mujeres? ¿Esto funciona para todas las mujeres, digamos, que van a ir a la cárcel, que van a ser procesadas? ¿Quiénes son las mujeres que son procesadas? No, no son para todas. Hasta ahora, en El Salvador, no hay una sola denuncia contra una mujer de clase media o alta. Es un problema de clase y de injusticia social. Es una ley que pone el ejemplo, son castigos ejemplarizantes, son mensajes para las otras mujeres, pero se imponen contra las mujeres más vulnerables, que viven en situación de pobreza,
que no tienen recursos, información o recursos académicos para defenderse. Morena, en algunos casos, al menos algunos que ustedes han hecho públicos, las mujeres ni siquiera tuvieron acceso a defensa legal. ¿Es eso normal, que no tengan abogado y que terminen siendo condenadas sin poder siquiera defenderse? A ver, otro problema es que normalmente este tipo de casos tienen la defensa pública de la Procuraduría General de la República. Los trabajadores y trabajadoras de esta Procuraduría, cada uno tiene un montón de casos, pero además, como son casos que consideran menos importantes, las mujeres no importan, las mujeres pobres y jóvenes no importan, entonces, en un proceso judicial de 6 meses, por ejemplo, les han cambiado hasta 3 y hasta 4 veces el defensor público. Algunas veces, como le ocurrió a Manuela, el defensor público llega a la audiencia de sentencia sin conocer a su defendida. Por supuesto, sin conocer el expediente, sin conocer su caso. No las dejan hablar, no las dejan defenderse y simplemente van a escuchar la condena. Tampoco presentan recursos de apelación o de casación cuando ocurren las demandas. Entonces, no tienen una defensa efectiva. Morena, El Salvador fue el primer país que reconoció el Día del Niño por Nacer. Esto tiene una asociación, te digo, porque en el Perú estamos exactamente, se está promoviendo desde el Congreso esta celebración. Sí sería importante que nos des a conocer cuál es el costo y el impacto de que esto ocurra. A ver, hubieron 2 hechos que parecen inocuos, parecen no amenazantes contra las mujeres, parecen proteger o pretender proteger a la niñez. Uno de ellos fue el reconocimiento del no nacido, el Día Nacional del No Nacido, y la otra fue una reforma al artículo 1 de la Constitución, donde dice que el Estado reconoce a la persona humana desde el instante de la concepción. Esos 2 hechos, que aparentemente están separados, forman parte de toda una estrategia para plantear a este país como el modelo que hay que proyectar, que van a seguir, que hay como, y algunas veces lo han dicho, consideran que este país es una vanguardia moral de acuerdo a sus criterios. Y esos 2 elementos se convierten luego en obstáculos para hacer vigentes, para garantizar los derechos de las mujeres. Así que yo les animo a las peruanas a que si eso está en debate, pónganle cuidado, no dejen que las metan porque es un chantaje. Te dicen, pero ¿cómo no vas a querer que protejan a los niños por nacer? Y les dicen niños. Bueno, en Panamá ahora mismo están queriendo establecer un registro nacional de los no nacidos. Esa solo es una norma para controlar la capacidad reproductiva de las mujeres. Y sobre todo de la mayoría de mujeres que son las pobres en nuestros países. Avisadas estamos. Avisadas estamos. Muchísimas gracias, Morena. Realmente ha sido importantísima tus declaraciones y tú que conoces bien la situación y el acompañamiento de estas mujeres, de verdad sabes de lo que estás diciendo y el trabajo de ustedes es una inspiración. Muchísimas gracias. No, muchas gracias y les vamos a contar cuando hagamos la celebración porque estamos en esta recta final. Queremos celebrar la libertad de todas. Muy bien. Y luego el gran desafío es que no hayan más denunciadas en los hospitales. Ese es otro desafío. Las acompañaremos. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, ya lo vieron, se dan cuenta que aquí detrás de todo esto no hay casualidades, hay una agenda oculta. Por eso existe este programa y por eso existe esta inquietud de Epicentro, de Clacay, para que pongamos el ojo en lo que está pasando. Gracias por acompañarnos hoy, nos vemos en nuestro próximo programa. Muchas gracias y nos vemos.